Buenas, mi nombre es Milton Ortega y vengo a hacer una presentación sobre el libro Pensamiento Económico de José Luis Silva. Básicamente voy a hacer una reseña de los primeros 6 capítulos y una edición del neoliberalismo. Entonces, la ruta que vamos a hacer es totalmente cronológica en base a los primeros 6 capítulos y la ruta va a ser desde la entrada de mi casa hasta mi cuarto, que es básicamente la ruta que siempre hago al llegar de la universidad. Entonces, acompáñenme. Bueno, antes de empezar quiero decir que en la edad antigua, como tal, no es, la economía no era un concepto totalmente independiente, sino que venía, digamos, arraigado de la filosofía. Todos los autores que vamos a encontrar en este lugar van a ser también conocidos como filósofos, ¿ok? Entonces, siguiendo con ese concepto, primero le quiero dar un dato bastante interesante, que básicamente la economía como palabra viene del griego oikos, que quiere decir casa, y nomos, que se refiere a norma o gobierno. Entonces, como podemos ver, la economía como tal, su definición es un concepto bastante doméstico de casa, y básicamente los griegos miraban como la administración de la casa. Entonces, acompáñenme por acá. Vemos a Geronte, que básicamente Geronte escribió Oikonomicos, que es un tratado sobre la administración del hogar, y igualmente hablaba sobre la eficiencia del liderazgo y la división del trabajo. Platón en la República básicamente imaginó la sociedad ideal en la que cada persona debía cumplir una función específica, rechazaba la usura y defendía un estado regulador. Aristóteles fue más allá de... Dame, chill. Aristóteles fue más allá, diferenció el valor entre el uso del valor del cambio, criticó la acumulación del dinero. Para él la economía debía tener una base ética y su fin era el bienestar. Básicamente en la Edad Media también apareció Tomás de Aquino, que es un personaje muy importante y igualmente se juntó con Aristóteles y digamos que crearon una escuela que es la escolástica, que es básicamente el intento de la razón y la fe, básicamente unir estos dos conceptos que son un poco contradictorios, el teológico y el filosófico, perdón. Entonces, este como tal sería el primer capítulo. Acompáñenme al segundo. Perfecto, continuamos. Bueno, primero voy a cerrar la puerta que no quiero que me roben hoy. Perfecto. Entonces, continuamos con el capítulo 2. Básicamente ese que está acá, que como podemos ver, empezamos con la economía preclásica. Básicamente, la economía preclásica es un periodo que se dio con el Renacimiento y el descubrimiento de América. Como tal, en Europa, básicamente creció internacionalmente a nivel económico y ya se consolida un poco la economía como tal a nivel europeo. Básicamente surge el mercantilismo, que básicamente era un pensamiento de ese momento que se pensaba que los países, mientras más oro o metales preciosos, no sé, como plata, oro o cualquier cosa, mientras más tuvieran en cantidad, eran más valiosos esos países. Sin embargo, era totalmente pues, equivocado ese concepto y luego apareció el, la fisiocracia, perdón, que apareció básicamente en Francia, que era una creencia de que la única actividad productiva era la agricultura, pues que en ese tiempo pues era como bastante complicado todo ese tema. Luego pasamos a la economía clásica, que acá hay unos autores bastante importantes también. Contamos con uno muy importante que es Adam Smith, que básicamente hizo el libro de Las riquezas de las naciones en 1776, donde habla de un concepto fundamental que es la mano invisible. Básicamente la mano invisible es como, digamos, el egoísmo de, no sé, las empresas privadas o de la gente en general ayuda a, o sea, es beneficioso para todo el público. Porque pues yo, si yo tengo un beneficio totalmente para mí, no sé, comprar agua, pues va a ayudar no solo a mi, digamos, a la adquisición del agua, sino a la persona que le estoy comprando el agua, le estoy generando igualmente un beneficio. Entonces eso sería como la mano invisible. De igual forma también tenemos aquí un autor muy importante que es David Ricardo, con su teoría de el valor y el trabajo. Básicamente las ventajas comparativas, este les argumenta que cada país debe producir aquello en lo que es más eficiente. Luego tenemos a Thomas Malthus, que lo ponemos como Thanos, como tal,
porque él tenía un pensamiento de básicamente que mientras que la población crecía más rápido que la productividad de algunos países. Entonces es como el concepto de Thanos de que quería eliminar la mitad del mundo, ¿sí? Con el chasquido. Entonces de cómo esta persona pensaba básicamente que la natalidad era más grande que lo que un país iba a producir. Gracias a Dios o a lo que sea, la natalidad en estos tiempos ha bajado un poco. Ya en el capítulo cuarto encontramos a los neoclásicos, que básicamente es una escuela donde, a diferencia de los clásicos, que los clásicos básicamente ven los valores de los bienes como tal, como algo objetivo. Sin embargo, los neoclásicos lo definen como un valor de utilidad subjetivo. Básicamente quiere decir que cada valor del bien depende básicamente del valor subjetivo que le dé esa persona, no de un valor objetivo. Entonces esa es una gran diferencia que tienen los neoclásicos con los clásicos. Luego siguen autores como Jevons, Menger y Wallace, que básicamente desarrollan la teoría marginalista, que explica cómo los consumidores básicamente toman decisiones al margen y se forman entre precios a través del equilibrio de la demanda y la oferta. Luego aparecen otros autores que son los neocardinos, que básicamente sostienen una oposición como tal, que no lo venden de un punto muy individualista, sino como un punto objetivo, como los... Bueno, continuamos con el capítulo quinto, que básicamente vemos un personaje bastante importante, que es el principal, que es Keynes, que como tal, bueno, eso se dio básicamente la Gran Depresión de 1929, que sacude al mundo porque se pone en crisis el liberalismo clásico. Básicamente empieza el desempleo masivo, la caída del consumo, y pues esto es como una indicación clara que el mercado no se puede autorregular él solo. Entonces cuando ese personaje Keynes da una teoría de cómo el mercado pues no se puede regular solo, entonces da una solución, que es que los estados activen, pues tomen decisiones y regulen el estado activamente, pues con políticas por ejemplo, para la demanda como tal, o sea, que se demanden más bienes o cualquier activo, y de igual forma también da políticas de cómo pues es imposible pues tener un estado como tal de sociedad, un estado social sin tener empleo. Entonces como tal da políticas de que básicamente todas las personas tienen que tener empleo. Este personaje fue muy importante para unos pensamientos en América Latina en el siglo XX. Además de esto, pues Keynes como tal tuvo una obra que fue la teoría general del empleo y el interés y el dinero, que básicamente se fue importante, es de 1936 y es muy importante para América Latina y en general el mundo, sobre macroeconomía. Bueno, continuamos con el capítulo sexto y el socialismo. Básicamente el socialismo surge como crítica del capitalismo, y ese básicamente se dio en la revolución industrial. Apareció un personaje súper importante que es Karl Marx. Apareció con la teoría económica, con el materialismo histórico, básicamente, donde critica el capitalismo y dice que no debe existir las clases sociales. Básicamente el trabajador no gana lo que se merece. Básicamente su trabajo no es totalmente recompensado, y pues da como la teoría de que básicamente la sociedad tiene que vivir sin clases. Perfecto, continuamos con el neoliberalismo. Como tal podemos ver que es una corriente de pensamiento económico y político. Básicamente se promueve la reducción del papel en el Estado, la desregulación básicamente, de igual forma la privatización de empresas y de servicios públicos. Básicamente el neoliberalismo se basa en el libre mercado. Este se dio, la verdad, el boom fue a finales del siglo XX y aún en día se sigue tomando muy en cuenta. Las características principales del neoliberalismo básicamente son libre comercio, un estado mínimo de intervención, un banco central, básicamente también pues las privatizaciones, la regulación de la moneda, de igual forma la reducción de gasto público, de regulación financiera. Básicamente el neoliberalismo lo que busca es una economía de oferta.
bajo la teoría del derrame, así como los planes de ajuste estructural y un apoyo en el proceso de globalización.